Alerta profética. 30 de noviembre de 2025. Profecía de una guerra severa que viene a Venezuela. Bendecido pueblo, el Dios Todopoderoso ha hablado conmigo. El Señor Todopoderoso ha hablado conmigo y esta conversación empezó desde antes que yo me fuera de la ciudad de Caracas, en Venezuela, en la reciente conferencia. Ahora, el Señor también ha hablado antes de yo irme de Venezuela. Cuando estaba a punto de irme, el último día antes de irme de Venezuela, el Señor habló y habló en Caracas, y esto es lo que el Señor habló. Habló de Venezuela y el estado de este asunto global. Ahora, justo antes de salir de Venezuela, el Señor me mostró que Donald Trump, él llegó en ese sueño. Ahora estoy describiendo los detalles del sueño. Él limpió el terreno, despejó la tierra de Venezuela. Y esta conversación los venezolanos la tienen, porque yo les informé. Hice una gran reunión informativa. Y algunos de los que estaban sentados allí eran de los medios de comunicación. Antes de marcharme, hice una reunión informativa el último día que pasamos en Venezuela. Creo que fue el 16, antes de partir el 17 de este mes de noviembre. Hoy es el 30 en este mes de noviembre. En ese sueño, y yo compartí con los oficiales del gobierno y los medios de comunicación que estaban allí el último día, y también el clero principal. Yo compartí con ellos lo que voy a compartir con ustedes ahora, que yo tuve un sueño que él llegó, limpió y despejó toda la tierra de Venezuela. Es asombroso de la forma que el Señor lo mostró. Él limpió el campo como alguien lo hace para cultivar, listo para arar, para la agricultura. Yo le dije antes de irme de Venezuela que el Señor me ha mostrado un sueño. En ese sueño yo vi que Donald Trump llegó. Él limpió el terreno. La tierra es un color rojizo claro. Lo despejó. Así que yo podía ver todos los límites de la tierra. Estaba limpio, despejado. El Señor lo presentó como cuando preparas un campo para la agricultura, para cultivar. Se limpia el campo, estaba bien limpio, todo estaba limpio. Así que yo solo podía ver los límites de la tierra de Venezuela. Entonces, por voz, le oí a Donald Trump decir, ahora que lo hemos limpiado, podemos empezar a desarrollarlo. De la misma manera que un granjero limpia un campo y dice que ahora podemos empezar a cultivar. Y en ese mismo sueño que compartí el 16 de noviembre, antes de salir de Caracas, con los líderes de alto nivel de allí, las autoridades de esa tierra de Venezuela, los líderes de alto nivel de la iglesia y las personalidades de alto nivel de los medios de comunicación, las empresas de medios de comunicación que estaban allí. Les dije que después de que Donald Trump limpiara la tierra de Venezuela, en el sueño también lo oí a Donald Trump decir que ahora podíamos empezar a desarrollarla. Todas las fronteras de la tierra de Venezuela quedaron totalmente limpias, y recordé que en esa conversación estaba preguntándole a ellos, a los venezolanos, en esa sala, en el Marriott, en ese cuarto de conferencia. Yo les pregunté, ¿qué significa este despeje, este limpiamiento del terreno? Y él diciendo que ahora lo podemos desarrollar. ¿Por qué no hay edificios? ¿Podría ser que la guerra arrasará los edificios? ¿Por qué no hay mucha gente? ¿Podría ser que se avecina una guerra? Les pregunté, ¿por qué no veo los edificios? ¿Es que la guerra será tan devastadora que los edificios serán derribados? De hecho, en ese momento de la reunión estábamos en la planta 17 y yo dije, ahora estamos en el piso 17, pero en el sueño no veía los edificios. Todo el lugar había sido despejado.
como un campo. Y entonces en el sueño oí al propio Donald Trump que estaba caminando por Venezuela, dentro de Venezuela, después de despejar el terreno, y decía: ahora podemos desarrollarlo, ahora lo hemos despejado, está limpio, podemos desarrollarlo, como si alguien hubiera despejado un campo para la agricultura. Y luego, después de eso, vi a Donald Trump caminando y el lugar parecía un pasillo dentro de Venezuela, parecía una pasarela con toldos, y en ese lugar había un poco de oscuridad por la sombra, así que no podía ver lo que había allí, pero a Trump sí podía verlo. Había una mujer con la cual él estaba hablando. Él le dio los 2 micrófonos de líder. ¿Sabes? Cuando ves a los líderes hablando que usan 2 micrófonos. Habían 2 micrófonos. Es como una pieza, pero que salen 2 micrófonos. Hay una mujer allí que estaba usando los 2 micrófonos para hablar. No podía verla, pero después de eso, Donald Trump condujo su coche llamado La Bestia, que es el gran coche que conduce el presidente de los Estados Unidos. La Bestia, cuando estaba en Alaska, recordemos que él permitió al presidente ruso Vladimir Putin compartir el viaje con él en La Bestia. Es el vehículo blindado que ni siquiera una bomba puede alcanzar. Está protegido incluso de una arma nuclear. Esa bestia, incluso los neumáticos están protegidos de una bomba y todo. Hay 2 de ellos. Uno es un señuelo. Normalmente cualquiera de ellos se utiliza como señuelo, así que verás 2 con las 2 banderas. Entonces, en el sueño yo vi a la bestia, ese Cadillac que Donald Trump usa, que utiliza Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Después que la señora habló con los 2 micrófonos, Donald Trump entró en la bestia, el vehículo americano del presidente, el coche oficial. Condujo la bestia y le mostraron dónde aparcar en Venezuela. Esto es algo que compartí con los venezolanos antes de marcharme. Le mostraron dónde aparcar en el sueño. Así que cuando intentó aparcar la bestia, ese lugar de aparcamiento era demasiado pequeño, de modo que las ruedas derechas de la bestia tocaban el bordillo. El bordillo es esa pequeña construcción que se hace para demarcar la carretera. Para los que quieren saber qué es un bordillo, el bordillo es cuando construyes una carretera, hay una pequeña elevación. La elevas medio pie y es el límite de la carretera. Así que cuando a Donald Trump le dijeron dónde aparcar a la bestia, su coche, el aparcamiento era tan pequeño que la bestia tuvo que subirse al bordillo antes de poder intentar encajarse en la plaza de aparcamiento que había a la derecha. Es como una pequeña rampa, pero más baja que una rampa. Una rampa se podría levantar un poco, pero era como una rampa. Entonces subió, boom, boom, así, y las ruedas derechas, la rueda delantera y la rueda trasera del lado derecho del vehículo tuvieron que pisar el bordillo, lo que se construye para marcar el límite, los márgenes de la carretera, el final de la carretera. El Señor estaba usando eso para demostrar que el estacionamiento era demasiado pequeño para él. Así que la rueda delantera se levantó, boom, 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 así, y la rueda trasera también se levantó del lado derecho del vehículo. Se levantó así para poder encajar en ese estacionamiento. Y entonces él dijo, entonces oí a Donald Trump decir, ahora este es mi estacionamiento. Eso significa que Estados Unidos quiere atacar a Venezuela y tomar el control de Venezuela. Van a tomar el control de Venezuela. Estas son las guerras de las que habla Jesús en el libro de Mateo, capítulo 24. Si lo lees entero, llegarás al versículo 7, donde se dice que habrán guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino. Tienes a la OTAN contra el reino ruso, o tienes
país contra país. Así que esas son las guerras de las que habló el Señor. Y así que aparcó su coche en Venezuela, Trump despejó el terreno, le dio a esa señora los 2 micrófonos para hablar. Y no sé si esa señora sea Machado, quien pertenece a la oposición y que recientemente ganó el premio Nobel. Pero entonces estaba demasiado oscuro allí y no pude ver quién era, pero era una señora. Y entonces el vehículo, él se dirigió, pisó el bordillo, el lado de la carretera para aparcar en una pequeña rampa para coches que le habían asignado, que este es tu aparcamiento. Así que, en otras palabras, ahora le invitarán a entrar en Venezuela. Él dijo, este será mi estacionamiento. Eso es lo que dijo Donald Trump en ese sueño. Así que tienen que estar atentos a este espacio. Bendecido pueblo, parece que va a haber una guerra en Venezuela. Y ahora mismo se puede ver que todo el espacio aéreo sobre Venezuela ha sido cerrado. Incluso la aerolínea que utilizamos, salimos de Nairobi y hicimos escala en Madrid y desde Madrid cruzamos el océano a Caracas en un vuelo directo de Iberia, que es la aerolínea española. Incluso Iberia dejó de volar, así que se pueden imaginar en el momento en que salimos del país de Venezuela, el espacio aéreo fue cerrado. Los vuelos ni siquiera pueden llegar allí. Así que esta es la profecía que el Señor habló el 16 de noviembre, antes de que me fuera el 17 de noviembre del año 2025. Y hoy compartiré con ustedes lo que compartí con los líderes de Venezuela antes de salir de Caracas el 16 de noviembre de 2025. En el GW Marriott. Ahora vengo a ustedes con esta profecía en este momento en que las noticias mundiales se puede ver que el espacio aéreo sobre Venezuela ha sido cerrado. Así que les pregunté a los venezolanos, ¿qué significa despejar todo esto? ¿Dónde están los edificios? ¿Acaso esto significa que es una guerra terrible la que derribó todos estos edificios? En ese momento estábamos en la planta 17, en la sala de conferencia, cuando les pregunté todo esto. Así que también puede ser una terrible guerra la que derribe, me refiero a derribar los edificios. Pero se puede ver que estamos al borde de esta guerra. Si ven sus noticias, todas las aerolíneas que utilizamos para ir allí han dejado de volar porque el espacio aéreo sobre Venezuela ha sido cerrado por el ejército de los Estados Unidos. Ahora, esta es la profecía que el Señor ha hablado, que les traigo hoy, el 30 de noviembre del año 2025. ¿Recuerdan la segunda parte del sueño de Venezuela? Es que el submarino estadounidense se acerca a la costa, pero pasa de largo, pero hay mucho pánico y la gente. Así que, aunque el Señor ha anunciado esta guerra, recuerden que recientemente estaba en la casa del gobierno cuando me reuní con el presidente de Venezuela, precisamente la semana pasada, y le di la profecía de que había visto llegar al submarino estadounidense. Esto se transmitió en directo por la televisión venezolana y luego el submarino pasó, pero hubo mucho pánico. Los venezolanos huyeron de sus barcos y así sucesivamente.
Y luego el 18, cuando partí de Venezuela, el 17 de noviembre, llegó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, siguiendo mis instrucciones, decretó que Venezuela es ahora un país cristiano, que solo Jesucristo, el que sanó a la gente en esa plaza de Caracas, cuando me envió allí, será adorado en Venezuela. Así que debes tener en cuenta todo esto. Probablemente entonces el Señor cederá. Bendecidas son las naciones cuyo Dios es el Señor. Toda Rabá, Boker Tov.